Os damos la bienvenida a la segunda jornada, al segundo día de las jornadas del Campus Gutenberg, de este extraño Campus Gutenberg. Para los que hemos asistido todos los años, pues es un poco raro estar en el Campus Gutenberg y estar en casa. O que exista el Campus Gutenberg, que se celebre y estemos en casa. Bueno, en este segundo día iniciamos con una mesa redonda en la que vamos a hablar precisamente de eso, de lo que nos ha traído hasta aquí o lo que nos ha impedido estar en Barcelona a todos, ¿no? La COVID-19, el coronavirus. Nuestra idea es básicamente repasar algunos casos de éxito de la comunicación científica en estos tiempos de pandemia, ver cómo nos cuentan sus protagonistas, cómo han funcionado esas experiencias. Les hemos pedido que no hablen solo de esas experiencias, sino que también nos cuenten cuáles han sido las herramientas o las habilidades que han desarrollado, que les han permitido desarrollar con tanto éxito esos ejemplos. Pues nos van a servir de ejemplo y nos van a servir para que podamos repetirlo en nuestras casas, en nuestras instituciones y podamos hacer un poco lo que ellos han hecho. Así que directamente, si os parece, os paso directamente con Mónica Valderrama, de la Unidad de Cultura Científica de la nueva, ¿no? Ella nos lo contará, Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Vigo. Mónica, adelante, todo tuyo. Hola, buenas tardes. No sé si el audio va bien. Si no, bueno, lo primero, un saludo muy afectuoso desde el campus de Vigo, edificio Miralles. Aunque ahora no es posible hacer visitas, espero que lo anotéis en vuestra agenda de ruta de unidades de cultura científica para más adelante, cuando no sea posible. Y un poco lo que decía Óscar, quiero quitarme un poco de peso porque me ha tocado iniciar esta sesión. Yo hablo como vicerrectora de Relaciones Institucionales y como persona que lleva la comunicación y digamos que soy la que cojo la coordinación de la Unidad de Cultura Científica e Innovación de la Universidad de Vigo muy recientemente. Empezamos a trabajar en marzo del 2019, con lo cual hablar de caso de éxito me parece ya no de falta de humildad, sino de casi de incorrección, ¿no? Sí que tenemos muchísimas ganas de participar precisamente en este foro, en este campus, para aprender de los que ya lleváis más tiempo y tenéis más experiencia en este ámbito y un poco contaros el enfoque que le hemos dado, que inicialmente cuando arrancaba y no teníamos este problema era muy audiovisual, intentar hacer unas piezas muy breves para dar a conocer lo que se hacía dentro de la propia universidad, no de forma externa solamente, sino dentro de la comunidad, porque a veces uno de los mayores problemas que tenemos en divulgación es que ni siquiera sabemos lo que hace el vecino de enfrente, es decir, puerta con puerta, despachos que a veces investigadores que desconocen, por desgracia, el trabajo de sus compañeros en esta a veces burbuja científica, ¿no? Donde la comunicación es tan necesaria para que fluya y se convierta en algo más sinérgico, a veces entre ámbitos incluso dispares. Nosotros, digamos que en cuanto a institución, en cuanto a universidad, a la semana de tener el problema del confinamiento ya estábamos bueno, con docencia remota, con una herramienta propia que se llama Campus Integra, bueno, que integra, viene de porque es una docencia mixta en la actualidad, pero inicialmente empezó con Campus Remoto, que era solamente de docencia online, lo cual aquí era bastante llamativo porque pues, somos una universidad al uso presencial, no tenemos tampoco esa andadura como pueden tener en La Rioja o la Oberta en Cataluña, ¿no? Entonces, de repente sí que nos pusimos un poco en puntera en la comunidad de Galicia en concreto, pero yo creo que podemos trasladarlo como un fenómeno mayor de universidades que fueron capaces de adaptarse muy rápidamente. La parte tecnológica, quizás no solamente porque tengamos títulos que pudieron hacerlo posible, sino porque ya había un camino anterior recorrido. Y como nos pedía Óscar que además no nos extendiésemos y que nos delimitásemos a qué es lo que hizo, en este caso, la UCC de Vigo cuando se encontró con esta situación, fue adaptarse pues, a lo que estamos viendo ahora, las redes ya era una herramienta que se estaba utilizando con gran eficacia y penetración.
y nosotros ya habíamos hecho una apuesta evidente, ¿no? Porque ya no era una cuestión de futuro, sino antes de COVID ya se estaba apostando mucho por la parte digital y más desde esta vicerrectoría. Entonces, ¿cómo se planteó? Pues bueno, hicimos las charlas que se habrían hecho de modo presencial, se pasaron a formatos remoto, como las que 6 charlas se hicieron para Facebook. Se utilizó una herramienta de OBS para que la emisión, los investigadores pudiesen compartir su pantalla y pudiésemos seguir viéndolos. Temáticas diversas, desde ecología hasta política climática ante la crisis, modelos matemáticos para predecir el avance de la pandemia, arqueología y otras, bueno, hasta una charla sobre los drones. Entonces, a esto se le unió la difusión de contenidos con exposiciones que antes se hacían físicamente en los campus, como una que se titula Científicas que cuentan. Le dimos mucha relevancia porque así se está haciendo a la parte de igualdad, ¿no? También de despertar, digamos, vocaciones o inquietudes en las mujeres, sobre todo, no solo en STEM, sino en genérico. Y se acompañó a un libro que también pasó a divulgarse en PDF, como ya estaba en la web, hacer una guía didáctica para que estos recursos los pudiesen utilizar luego también los institutos, pues con juegos como podían ser sopas de letras, propuestas de debate, y acercar 10 figuras femeninas del ámbito universitario de la Universidad de Vigo, de los 3 campus, Pontevedra, Ourense y Vigo, para que no solamente fuesen esas referencias como siempre tan lejanas, ¿no? Sino personas cercanas y que podían, con su experiencia, además vivas, quiero decir, gente que está ahora trabajando en una temática en específico, y aproximar esto a las jóvenes. También se inició una serie de vídeos, se llamaba y se llama, porque se siguen haciendo, que se llaman Una cuestión de ciencia, en la que los investigadores e investigadoras pues, responden a una serie de dudas de actualidad. Creo que si hay cronómetro, igual ya me he pasado, pero vamos, que en principio la reflexión o el inicio para la reflexión sería que lo que intentamos es hacer un trasvase de lo que se estaba haciendo en presencial a su vertiente virtual. Y esto en un principio generó, digamos, que una dinámica de mucha participación o interés, pero a la larga, digamos, pasándolo a la actualidad, es decir, hoy, ayer, mañana, la gente, yo creo que está un poco, la audiencia está un poco saturada, con lo cual entiendo que lo que hay que hacer es estos recursos, usarlos de un modo más innovador, ¿no? Más sorprendente, igual que pues, en publicidad se hacen cosas de street marketing y se viralizan, y llega un momento que el receptor ya está inmunizado y no presta atención, pues aquí pasa un poco lo mismo. Digamos que las charlas en Facebook o en redes sociales en algún momento, digamos que tuvieron un nivel, o sea, un índice de penetración bastante elevado, pero han perdido un poco de fuelle, Y por mi parte nada más, que sepáis que para mí es un lujo estar con vosotros hoy y que espero aprender mucho de lo que nos contéis. Genial, Mónica. El lujo es tenerte, y más si te atienes tan bien a esos 5 minutos que no había dicho, pero que no os había recordado, pero que hablamos cuando hablamos de preparar la mesa, que han sido casi 5 minutos exactos de participación. Os recuerdo que tenemos abierto nuestro canal de preguntas en el chat de Zoom, en el chat de la plataforma en la que estamos hablando, y tenemos también el hashtag cgutenberg20, que bueno, está abierto para vosotros en Twitter, y todas esas preguntas las trasladaremos aquí. Si os parece, seguimos con estas introducciones que pretenden ser muy rápidas y sobre las que luego preguntaré a todos en conjunto, o preguntaremos a todos en conjunto o en individual, ya vosotros como queráis, ¿no? Los asistentes. Pero bueno, cedo la palabra a Pere Viladot, del Museo Transformador y del Museu Nacional de Ciencias Naturales de Barcelona. Hola, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a la organización por contar con nosotros en esta mesa redonda. Yo hablo en nombre del Museo Transformador, que somos un colectivo de voluntariado con voluntad de ayudar en la transformación de los museos, no solo los de ciencias, sino en general. Pero todos provenimos, todos los 5 miembros del colectivo actual, provenimos de museos de ciencia, con lo cual nuestra experiencia en este sentido es larga. Respecto
Teniendo en cuenta esto, yo no puedo hablar en nombre de ningún museo en concreto, lo conozco, el Museo de Ciencias Naturales, porque he trabajado en él durante muchos años, pero en este momento ya no estoy vinculado a él, pero sí que conozco lo que han hecho ellos, lo que ha hecho Cosmocaixa, lo que han hecho varios museos de ciencia, y por lo tanto, en este sentido, me gustaría hablar un poco más que de ejemplos concretos de éxito, que los hay, de cómo vemos nosotros la situación de lo que ha generado la pandemia. En un primer momento generó un pánico de cierre de los museos que luego se vio que, bueno, no sería tan alto, pero bueno, sigue estando como espada de Damocles encima de los museos en general. Esto provocó el pase inmediato, cerramos, por lo tanto tenemos que seguir en contacto con el público y lo hacemos a través de la vía digital. Pero, como ha dicho Mónica, esto fue, la curva de acceso a estos contenidos digitales fue muy alta al principio, en marzo y principios de abril, y luego bajó muy rápidamente también. Con lo cual tampoco es que podamos tomar lo que se hizo lo que se ha hecho durante la pandemia como ejemplo de lo que habrá que hacer en el futuro. Y en este sentido nosotros pensamos que ha habido dos temas con los cuales hay que afrontar de cara al futuro. El primero es, en los museos de ciencia se ha hecho una apuesta fuerte, muy fuerte, por la interactividad entendida como tocar, manipular objetos, módulos, y esto en este momento es imposible, aunque se pueda visitar los museos, es imposible hacerlo, por lo tanto ha habido que buscar alternativas, pero creemos que hay que ir más allá y ver qué pasará en el futuro cuando se pueda volver a abrir con normalidad con esta llamada interactividad del tocar, del manipular. Y por otro lado, el tema de la digitalización. Se ha volcado en Internet mucho contenido que estaba pensado para lo analógico y no para lo digital. Con lo cual, esto no es el modelo que tiene que desarrollarse en el futuro en los museos de ciencia. Creemos, a nuestro humilde parecer, que falta una reflexión profunda sobre qué tiene que ser un museo de ciencias contemporáneo como medio de comunicación cuando vuelva a abrir las puertas en plena normalidad, por un lado, y por el otro, cómo esta posibilidad cierta de abrirse a lo digital tiene que ser pensada con criterios más estratégicos y no tanto de volcado de algo que ya tenemos o que vamos produciendo sin una reflexión crítica y analítica hacia lo digital. En el primer caso, en el de la interactividad, el tocar se ha convertido como en dogma de la interactividad. Jorge Wagensberg ya en su momento dijo que no era esto, que el hands-on sin el minds-on y el heart-on no llevaban a ningún lado. Nosotros hemos visto que el hecho de que no se pueda tocar, por ejemplo, en Cosmocaixa, ha provocado que se coloquen a los educadores en la sala para poder ayudar a los visitantes. Y esto, el efecto secundario en principio, pero que para nosotros es crucial, que ha provocado es generar conversación. Y esta, para nosotros, es la clave de todo. O sea, la conversación entre los usuarios, los visitantes entre sí, con el mediador en sala, con otros adultos, con otras personas que están en el museo, en presencia o virtualmente, es la clave de lo que denominamos, entre comillas, interactividad, porque también pensamos que es un concepto que habría que revisar. Esto por un lado. Por el otro, en cuanto a digitalización, creemos que es necesaria un análisis estratégico profundo con herramientas de investigación y de evaluación. Y en este sentido, desde el Museo Transformador estamos trabajando en ello para poder ofrecer a quien lo quiera utilizar en colaboración con personas del ámbito, herramientas que puedan ayudar. Ya tenemos unos cuantos recursos en nuestra página web, el museotransformador.org, que pueden servir de ayuda en cuanto a planificación estratégica, y estamos elaborando en este momento una herramienta de evaluación de propuestas digitales que puedan ayudar en la toma de decisiones. Esta propuesta concreta puede servirme como museo para darme a conocer como medio de comunicación a través de Internet,
y para ello vamos a elaborar una herramienta en base a una rúbrica que podrá ayudar a tomar decisiones respecto a si estas propuestas son adecuadas o no. En principio esto es lo que quería comentaros en esta primera intervención. Genial. Genial, Pera. Tanto tú como Mónica habéis sacado, yo creo, algunos temas que nos van a dar para bastante conversación, nunca mejor dicho, ¿verdad? Nos van a dar para bastante conversación después. Si os parece, luego seguimos en ello. Le toca el turno a José Antonio Plaza, de la Asociación Española de Comunicadores de Biotecnología, que lo mismo nos va a contar su experiencia y supongo que cómo ve este nuevo mundo al que nos enfrentamos, ¿no? Esta nueva realidad del COVID-19. José, todo tuyo. ¿Qué tal? Saludos a todos y a todas. Gracias, Óscar, y bueno, gracias un montón a la organización por invitarnos a la asociación y a mí como su presidente en este caso. Yo soy periodista, trabajo en el Instituto de Salud Carlos III y hoy vengo a hablaros un poco con mi gorra de presidente de Comunica Biotech. Somos un colectivo de comunicadores, periodistas, científicos, etcétera, que nos dedicamos un poco desde hace 5 o 6 años a tratar de difundir todo lo que tiene que ver con la biotecnología. Cuando contactaron conmigo me comentaron que podía aprovechar para poner el ejemplo del congreso anual que hicimos nosotros este año en Comunica Biotech. Desde el principio de nuestra fundación hemos hecho un congreso anual donde hemos juntado de forma presencial en diferentes ciudades españolas a divulgadores, comunicadores, informadores, etcétera, que tengan que ver con el ámbito general de la ciencia y concreto de la biotecnología. Lógicamente este año pues ha sido un brete. Comentabas, Óscar, que cómo veo la situación, pues la veo complicada. Yo creo que como todos la estamos viendo más o menos, como ha dicho Mónica y Pera, pero dentro de la complicación siempre hay oportunidades y bueno, tuvimos un momento de duda. Nosotros el congreso anual lo hemos hecho a finales de septiembre y ya desde principio, mediados de año, teníamos la duda de qué hacer con ello. Nuestra idea era hacerlo en Pamplona, nos tocaba este año. Y además lo íbamos a hacer un poquito en colaboración con ASEBIO, con la Asociación Española de Bioempresas, que a veces colaboramos con ellos y ellos también tenían su congreso pensado presencial en Pamplona y vamos incluso a juntar uno con otro para ganar un poco visibilidad y colaborar en algunas cosas. Bueno, yo creo que fue antes de verano, bastante antes de verano, ya decidimos que sin saber cómo iba a estar la situación, pasábamos de hacer un congreso presencial por todas las complicaciones que esto traía y empezamos a plantearnos qué hacer con ello. Reconozco que lo primero que nos planteamos, como mucha gente le está pasando, es si suspender o no suspender o buscar una alternativa. Le dimos un par de pensadas y decidimos buscar la alternativa de hacerlo online de alguna manera. Y una vez empezamos a bucear un poco entre todas las alternativas que se nos ocurrían, llegamos casi de casualidad por una sugerencia de una socia nuestra, de Elena, que había plataformas de realidad virtual para hacer congresos. Hay diferentes opciones, esto implicaba unos costes distintos, implicaba repensar todo lo que era la organización del congreso. Entonces, al final nos decidimos por una de estas plataformas de realidad virtual. No sé si alguno quizá ha ido a hablar del Congreso de Comunica Biotech, os cuento un poco. Lo que hicimos es una especie de plataforma que se basa en, no sé si recordáis los Sims, el juego este de hace años, que era con avatares y demás. Pues es una cosa similar. Cada participante en el Congreso y cada asistente, todas las personas tienen un avatar que se lo tienen que hacer y a partir de ahí tú entras en un mundo virtual en el que puedes interactuar con los ponentes, con el resto de asistentes y demás. Tú lo estás viendo, igual que nos estamos viendo ahora en esta plataforma, tú lo que ves es una especie de videojuego, por así decirlo, con todos los avatares que se van subiendo al estrado, van dando las charlas, tú tienes presentaciones en PowerPoint o similares igual y tienes una especie de anfiteatro en el que se va sentando o acoplando la gente asistente al congreso, que puede hacer preguntas y puede interactuar, puedes salir de esa sala del anfiteatro, irse a una sala particular ellos para comentar algo en plan networking o similares. Y bueno, tiramos para adelante con ello. Suponía un coste que fuimos capaces de asumir. Contactamos un poco con los patrocinadores que normalmente nos echan una mano en el congreso, les pareció una buena idea, siguieron apoyándonos, con lo cual la parte económica, que es importante en esta búsqueda de nuevas vías, nos quedó más o menos solucionada. Y luego también además optamos por hacerlo gratuito. Nosotros solíamos cobrar una pequeña entrada para el congreso presencial, para cubrir gastos y demás, y en este caso optamos por, en un año tan extraño, como ha hecho mucha más otra gente, yo creo, en hacerlo gratuito. Entonces, bueno, si queréis luego os puedo comentar alguna cosa más, pero simplemente nos supuso
algunos problemitas. Yo creo que hemos perdido parte del punch que tienen estos congresos, que es la parte presencial. Hemos ganado otras. Antes comentaba, yo creo que era Mónica, que hay que buscar cosas innovadoras, diferentes, porque la gente está muy saturada. Y yo creo que ahí sí que sorprendimos un poco, tuvimos bastante aceptación, se inscribieron 200 y pico personas, al final fueron 150, 160 las que estuvieron en el congreso, siempre mantenido a más de 100, fue una tarde, 5 horitas. Y lo único que por inexperiencia yo creo que no aprovechamos del todo este tipo de plataformas, que te dan bastante juego, y por ser la primera vez, un poco por prisas y por desconocimiento en parte, no supimos aprovechar todas las posibilidades de realidad virtual y de networking y de conexión que te dan este tipo de plataformas. Entonces, bueno, un granito de arena yo creo que pusimos dentro de este panorama de innovar y de buscar cosas nuevas, que si queréis ahora podemos seguir comentando. Muy bien, maravilloso, José, muchas gracias. Lo dicho, yo creo que nos da para hacerte preguntas ya, que en cuanto que acabemos, yo creo que vamos a tenerlas. Bueno, seguimos con Sofía Hernández, de la Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer, AECC, la AECC, la otra CC, no sé cómo llamarla, la AECC, sí, sigue, perdón. No, bueno, pues hola a todos en primer lugar, y muchas gracias por haberme invitado a participar en esta mesa y poder hablar desde nuestra experiencia de cómo nos hemos adaptado en la Asociación Española contra el Cáncer a estos tiempos de pandemia. Si me permitís, os voy a hablar un poco de quiénes somos y qué hacemos en la Asociación Española contra el Cáncer. Pues cada vez que habéis oído hablar ya de nosotros, somos una ONG, una organización sin ánimo de lucro, y nuestro fin es mitigar el efecto que tiene el cáncer en la sociedad. Esto pasa por la prevención, el acompañamiento a los pacientes y los familiares, y también la investigación. Uno de los objetivos principales de la Asociación Española contra el Cáncer es fomentar una investigación en cáncer de calidad en España. Y lo hacemos por un lado apoyando a los investigadores, pero también queremos involucrar a la sociedad. Queremos que la gente valore la investigación en cáncer, y esto pasa por que entienda los resultados, que comprenda qué líneas se están investigando, que entiendan cómo trabajan los investigadores. En definitiva, crear una cierta cultura científica, ¿no? Para ello tenemos diferentes actividades. Por ejemplo, en una de las charlas posteriores participará mi compañero Guillermo Pérez Tejerín hablando de la iniciativa Divulga CC, pero yo hoy os voy a hablar del programa de Ciencia para Todos. Este programa surgió hace un par de años y son distintas actividades pensadas pues, para transmitir conocimiento científico relacionado con la investigación en cáncer. Son actividades con distinto formato, tenemos talleres o charlas, pero siempre con un cierto carácter lúdico, y están dirigidas para diferentes públicos de todas las edades, ¿no? Tenemos una amplia cartera de actividades, son talleres dirigidos a un público más infantil, otros talleres están pensados para adultos, otros a lo mejor para adolescentes, y los podemos llevar a cabo gracias a nuestras sedes provinciales, ¿no? Tenemos la suerte de contar con una sede provincial en cada una de las provincias españolas, incluyendo Ceuta y Melilla, además de cientos de sedes locales. Y estamos creando además una gran red de voluntarios por la ciencia, personas que tengan una formación biosanitaria y muchas ganas de transmitir su pasión por la ciencia, y que nos ayudan a poder realizar estas actividades que planificamos en todos los rincones de España. La verdad es que el programa, como os he dicho, comenzó hace un par de años, estaba funcionando muy bien, con bastante éxito, pero ¿qué pasa el 14 de marzo, cuando empieza este estado de alarma, estamos todos confinados, y todas estas actividades que eran presenciales las tuvimos que cancelar, las tuvimos que parar. Yo recuerdo el fin de semana justo después de esta declaración del estado de alarma, que hay en la AECC, pues tuvimos varias reuniones para ver cómo nos afectaba a nuestra actividad y qué podíamos hacer en este caso. Y bueno, respecto a estas actividades de Ciencia para Todos, de divulgación científica, se nos ocurrió que los talleres presenciales los podíamos llevar a las redes sociales para que la gente los pudiera hacer desde su casa. Ofrecer un contenido en estos momentos que podía ser entretenido, y podíamos seguir así con nuestra misión de seguir comunicando ciencia, de seguir creando cultura científica entre la gente. Era un reto, puesto que los talleres de Ciencia para Todos estaban diseñados para llevarse a cabo de forma presencial. Tuvimos que adaptarlo para poder hacer a través de las redes. Y bueno,
normalmente los talleres presenciales nosotros aportamos el material, mucho del material que utilizamos es material de laboratorio, en este caso tuvimos que adaptarlo para que pudieran realizarse todos con materiales que en esos momentos pudiera tener la gente en sus casas, porque además tampoco podíamos pedir a nadie que saliese a comprar por responsabilidad. Y hicimos un llamamiento a todos estos voluntarios de los que os he hablado antes, los voluntarios por la ciencia, les escribimos, les hablamos de nuestra idea, de lo que queríamos hacer y les propusimos unirse a nosotros. La verdad es que la respuesta fue maravillosa, enseguida muchos de ellos se unieron a nosotros, algunos de ellos hicieron algunos de los talleres, a lo mejor les habéis podido ver, otros no han aparecido en los talleres, pero sí que es verdad que estuvieron detrás dándonos ideas, propuestas, asesorándonos, ¿no? en cuanto al contenido de estos talleres. Y bueno, arrancamos ya en marzo, el 26 de marzo, si no recuerdo mal, y estuvimos haciendo durante 12 semanas seguidas, cada jueves, un taller de ciencia con materiales que pudiese tener la gente en casa, en los que explicábamos algún contenido de investigación relacionado con la investigación en cáncer, bien fuese algún contenido de biología molecular, hablábamos de técnicas, de algún proyecto que se estuviese haciendo en ese momento. La verdad es que bueno, creo que no lo he dicho, estos talleres estaban más dirigidos a un público infantil. La acogida fue muy buena, la gente le gustó mucho la iniciativa, nos estuvo siguiendo en las redes sociales. También se lo propusimos a las escuelas, donde otras veces íbamos a hacer los talleres presenciales, para que pudieran ver estos talleres que estábamos haciendo a través de las redes sociales y que los utilizaran como una herramienta. En este momento los profesores también nos lo agradecieron bastante, ya que tenían que estar adaptando quizás sus clases a este formato online. Y bueno, ahora seguimos, ¿no? Hicimos un parón en verano, pero hemos vuelto siguiendo haciendo talleres, pero no solo talleres, ¿no? Queremos ir ampliando pues, con otras actividades, otras iniciativas, a lo mejor ya no solo dirigidas a niños, sino también para adultos, y no quedarnos solo aquí. También nuestros talleres presenciales sigue siendo difícil poderlos llevar a cabo. Por eso estamos viendo en otras alternativas, a lo mejor con algunos grupos, hacerlos a través de una videollamada o otras formas de poder seguir llegando a la gente y poder seguir realizando estos talleres. Genial, Sofía. Os invito a Pera, José, Mónica, Sofía, a dejar el micrófono abierto ya y participar en cualquier momento para cualquier cosa que digan los demás o, como estamos viendo ahora, preguntas del público. Hay preguntas del público, algunas son, como digamos, centradas en alguno de vosotros, alguna de vosotras. Si os parece, vamos a empezar con las preguntas generales. Hay una que me parecía muy interesante y que surgió antes de todo esto, en el Padlet, en el pre-Gutenberg, que ofrecimos la posibilidad de participar en Padlet, en el que y que la gente nos contara, bueno, cuáles eran sus ideas, sus teorías o sus dudas sobre esto. Y hubo una pregunta de Esther Sánchez, que además encaja mucho con la que ha hecho Luisa Barbosa ahora mismo, ¿no? Sobre participación inclusiva o no. Esther Sánchez nos hablaba de que ya se habían dado ejemplos de que este posicionamiento online o esta transformación online está provocando o puede provocar, o sea, está provocando y va a provocar o puede provocar el que algunas personas se retraigan en la participación. Y el ejemplo que ella ponía y al que se refería era la presencia femenina. Parece que es posible que algunas mujeres o determinadas personas, entre ellas algunas mujeres, sean menos proactivas a la hora de dejar online en fin, claro, el riesgo de esto de hacer las cosas online es que queda para siempre. Esto mismo que estamos haciendo nosotros, bueno, queda ahí colgado, en fin. Vamos a eventos donde eso ya pasa, ¿no? Pero ahora con mayor importancia. ¿Cómo lo veis? ¿Puede afectar la presencia inclusiva, entre otras cosas, a la presencia de las mujeres, que en estos eventos ha sido siempre maravillosa, tanto en las preguntas como en la participación? No sé qué os parece. Si quieres, Mónica, empieza tú y luego cualquiera de los que estáis. La pregunta es muy compleja y se escapa bastante a lo que abordamos sobre, bueno, es casi sociológica, ¿no? Digamos que en la socialización infantil a las chiquillas en general, a las mujeres, no digo que sea así en todos los hogares, pero todavía queda mucho por recorrer, ¿no? En esa idea de ir hacia una igualdad. Al niño se le fomenta el que sea atrevido, el que sea valiente, el capitán,
mientras que la mujer como que se siguen todavía estimando mucho esos valores de sumisión o de prudencia, ¿no? Como que las mujeres son más prudentes, se arriesgan menos y sobre esto hay tesis doctorales e investigaciones fundamentadas de las que ahora no tengo, aquí no traigo ningún dato, simplemente por lo que comentabas que puede conllevar que participen menos y que se consigan menos estos objetivos. Hay una clave, algo que ha dicho antes Sofía cuando explicaba un poco su proyecto, que es la clave experiencial. En el momento en que ellos plantean algo que pueden hacer en su casa y seguir, estupendo, la gente cómo se involucra. El problema que yo le veo a toda la parte digital es que a veces se conviertan, como esta misma charla, que entiendo que no, porque es una audiencia muy especializada o segmentada o que está interesada y es una participación diferente y se ve en el chat por el tipo de participación que es, más cualificada y digamos interactiva, con retroalimentación constante. Si no hay esa clave experiencial, la gente se desconecta. Pasa con las clases online y pasa con el hecho de que se convierten como una radionovela o incluso al que más o menos le interesa lo tiene de telón de fondo a lo mejor en su casa mientras está haciendo otra cosa, siempre y cuando no tenga cámara abierta. Esto pasa con las reuniones, que no haya, como ahora, nosotros estamos face to face, o sea, no estamos viendo, pero si yo estoy amparada con... O sea, dices que nosotros no nos podemos escaquear, pero todos los espectadores todos pueden hacerlo, ¿no? Exactamente, y puedo yo incluso estar atenta a la conversación pues mientras hago otras tareas. Por eso decía lo de las radionovelas, ¿no? Parece que la docencia online en muchos casos la gente es muy reacia y muy especialmente las mujeres por el tema de que también no quieran verse si no están arregladas. Hay 1000 factores que podríamos analizar, pero que son de índole sociológica. Yo creo que nos estaríamos metiendo ahora en uno, no sé, no sé si hay algún especialista, ¿no? Pero sí que es cierto que si se le da la componente experiencial, es decir, que participen haciendo algo, ya sea pues, en sus equipos, que tienen que dibujar en la pizarra, algo. Es que si no es así, es muy complicado, porque se convierte eso como una especie de telón de fondo en segundo plano sobre otras actividades, mientras, y bueno, para eso las mujeres somos muy multitask, comprobado, entonces somos capaces de estar haciendo de forma solvente bastantes tareas y hacer un seguimiento de esos contenidos mientras están haciendo otras cosas. No es interesante para todos los que estamos aquí con el perfil, digamos, anunciante, con el perfil que queremos trasladar a la sociedad, a una audiencia en concreto, algún tipo de, bueno, con un objetivo, ¿no? Con un objetivo persuasivo. Entonces, ese tipo de audiencia, digamos, pasiva, que está como escuchando pero de fondo, no es lo interesante. De ahí que haya que innovar para conseguir hacer acciones que conviertan eso en una participación activa, como el ejemplo que ponía Sofía. Si no va cayendo la audiencia, va cayendo el interés. Y bueno. Bueno, si me permitís, de lo que ha dicho Mónica me parece muy interesante. Ha venido a decir, creo, que hay que distinguir entre el medio y el contenido. Entonces, esto yo creo que es importante tenerlo en cuenta a la hora de planificar actividades digitales. Por el medio, ya hemos visto durante la pandemia, que yo creo que no es tanto un tema de hombres-mujeres como de desigualdades sociales. Por lo tanto, esto es clave en la estrategia que haya que desarrollar de ahora en adelante. O sea, o tenemos en cuenta este elemento o fracasaremos. Seguiremos ofertando unas actividades que serán chulísimas, pero no llegarán a quien tienen que llegar. Yo creo que es el momento, ya es el momento, para que todos nos pongamos las pilas e intentemos llegar a todos aquellos públicos a los que no llegamos en este momento. No es fácil, en absoluto, pero hay que intentarlo. Y el otro es el contenido. O sea, los contenidos, como he dicho antes, los contenidos digitales no puede ser una traslación de los contenidos analógicos a lo digital, porque no funcionará. Las visitas virtuales a los museos no funcionan como tales. O sea, los objetos que custodian los museos patrimoniales, a través de lo digital, pueden ofrecer una serie de informaciones que el museo, que la visita presencial no puede ofrecer.
Entonces, por ahí es por donde hay que ahondar. Pero hacer una visita, no sé si lo habéis probado, hacer una visita a un museo vacío, sin cuerpos, al cabo de 5 minutos paras. No puedes hacer una visita a un museo, habrá alguien que sí, pero en general no es posible, nos falta el contacto físico, el olor, son elementos que solo puedes hacer en la visita presencial. Lo digital tiene que ser otra cosa. Al hilo de esto, Pera, ¿tú crees que vale o creéis, Pera y los demás, y tú también, José, cuéntanos bien tu experiencia, ¿no? Porque alguna gente comentaba, y a mí personalmente es lo primero que se me ocurrió cuando conocí vuestra experiencia, José, que me parece excelente, pero a mí personalmente, a mí no me apetece ser un personaje sim, o sea, yo paso de jugar. O sea, yo voy a un evento profesional y no me quiero disfrazar de otra cosa, o que saca mi careto con unos pantalones, no sé. A lo mejor, soy yo raro. Era una pregunta que salía también de entre el público, no recuerdo quién la hacía. ¿Qué conclusión sacáis vosotros? ¿Repetiríais o lo haríais ya online normal? Pues mira, lo hemos hablado ya incluso en alguna junta directiva y hablándolo con los socios y demás. No tenemos claro si repetiríamos con la misma plataforma o no, porque creo que este año nos ha abierto puertas por innovación, por un poco de sorpresa, porque a la gente le apetecía cambiar un poco algo, disfrutar una cosa un poco diferente, probar alguna cosa y tal, y yo creo que eso nos ha dado un plus de asistencia y demás. No sé si pasado el tiempo, si continuamos así el año que viene, dentro de unos meses, que espero que no, volveríamos a repetir. Nos da cosas buenas porque podríamos aprovechar más este tipo de plataformas. Si buceas un poco en ellas, te dan bastantes posibilidades que nosotros no hemos explorado. Pero por otro lado tenemos el freno tecnológico, que está ahí, porque nosotros para hacer el congreso, por ejemplo, y todas estas plataformas son similares, te exigían una descarga de software que es muy sencilla y muy segura, pero ya te lo tienes que descargar en tu equipo. Eso es una labor extra y encima puedes entrar en conflictos de temas de seguridad o de falta de tiempo o demás. Luego tenías que crearte tu avatar, que efectivamente sé de gente, como tú me comentabas, que era algo que le echaba un poquito para atrás, que lo asociaba un poquito más efectivamente al tema lúdico, más que al tema profesional y que no le apetecía. Y luego mucha gente se lo ha pasado pipa. Hemos tenido ponentes que han estado día tras día cambiándose de ropa, poniéndose el pelo diferente, sacando fotos, compartiéndolas en redes sociales. Para el tema de la difusión en redes sociales nos ha ayudado mucho, porque era una cosa diferente y la gente lo hacía demasiado. Entonces tenemos en una balanza pros y contras que sinceramente a día de hoy no te sé decir si volveríamos a repetir, porque no hemos visto un resultado clarísimo a favor de decir es que esto hay que repetirlo seguro porque lo ha petado y porque tiene tantísimas posibilidades que lo vamos a repetir al día siguiente. Hemos mejorado en asistencia, hemos mejorado en difusión, pero no tengo claro que estos peros que os comento sean fáciles de superar para meses o años posteriores. Yo creo que en vuestro caso ha funcionado bien, ¿no? Porque era algo muy novedoso. Entiendo que, y tiene que ver con el perfil, con el público objetivo. Lo que tenemos que tener en cuenta cuando lanzamos un mensaje es a quién va dirigido. Si está bien dirigido al segmento al que queremos llegar, estupendo. Si no, pues te encuentras con ese escollo. Como decía Óscar, pues yo eso no lo haría. Pues obviamente si el perfil es Óscar al cubo, no va a funcionar, hay que buscar otra herramienta y de eso se trata en las universidades, instituciones, de buscar en cada momento, ¿no? Enlazando con lo que decía Pere, usos, o sea, los soportes son casi siempre son los mismos, ya existen, no hemos inventado ningún soporte nuevo, por lo menos lo que estamos aquí hablando, ¿no? Pero sí los usos que se le dan. Y lo que también decía Pere, que es la parte experiencial. Yo no puedo tocar, no puedo leer, entonces tengo que conseguir que en esa casa, en ese hogar, hagan algo que implique algo experiencial, que sí que tenga olor, que sí que tenga un sabor, que sí que tenga algo más que, y por supuesto lo visual es lo que más impacta, de hecho es con lo que hay que jugar, ¿no? Con la que os decía, apuesta por piezas audiovisuales, porque en esa saturación tan grande hay que intentar hacer cosas que sean
atractivas y es complicado porque también los Nosotros segmentos... este año yo creo que la parte que hemos ganado es que nos hemos diferenciado un poco. A Sí. lo mejor esa parte nos ha venido bien porque la gente lo ha comentado, lo ha compartido, lo ha aplaudido. En ese sentido estamos muy contentos y de hecho sabemos que una vez acabado el congreso nos llamaba mucha gente preguntándonos por la plataforma, por la experiencia. Sé de otras sociedades o grupos de divulgación o comunicación que se han interesado. Algunos llegaban a la conclusión de que para su público o para el foro que estaban organizando no era lo ideal, pero otros decían que sí, que de hecho era una cosa muy, muy positiva para ellos. Entonces, por lo menos ha dado que hablar y se ha sumado a la montaña de posibilidades. Tenemos que explorar un poquito si sería igualmente bueno para el posterior congreso. Que quizás... Vale. Sofía, hay una pregunta que nos hacen y yo creo que nos la puedes contestar tú y que los demás nos comenten cómo lo ven. Y es, ya hemos visto la barrera de género, ¿no?, que podría existir. Hemos visto la barrera de una nueva plataforma o una nueva forma de entender, ¿no?, basada en el juego o lo que sea, de José y los riesgos que puede tener. Sí. Pero ¿qué pasa ahora? Todos sabemos, y lo hemos visto con las escuelas, que el entorno digital llega mucho más difícilmente a los entornos desfavorecidos, ¿no? Sí. A las personas bueno, en riesgo de exclusión, etc. No sé si vosotros en la ECC habéis podido medirlo. Entiendo que no, porque todo ha sido como un poco de improvisación, ¿no?, las cosas que hemos hecho, pero ¿hasta qué punto, y ya contestáis todos los demás, hasta qué punto haciendo las cosas online estamos haciendo, si a la gente le cuesta ir a los museos, más todavía le va a costar ir a un museo virtual, ¿no? Por un lado podría parecer, o sea, sí que es verdad, entiendo lo que dices, aunque por otro lado también creo que el haberlo hecho como nosotros, a lo mejor en Facebook o en Instagram, hemos conseguido que gente haya participado en estos talleres que a lo mejor no se hubiera movido hasta donde nosotros hacemos un taller presencial. Creo que por ese lado hemos ganado el llegar a más gente, pero también el que haya sido un público diferente, ¿no? Seguidores que a lo mejor tenemos en nuestros canales de Facebook o de Instagram, que están interesados en nuestra labor y que están interesados por la investigación en cáncer, pues así ha participado de estos talleres que si no a lo mejor no se hubieran acercado. También nosotros hemos utilizado unos medios quizá pues eso, muy cercanos a la gente, como pueden ser estas dos redes sociales que son muy familiares entre el público. Sí que es verdad que la barrera tecnológica es una complicación porque no todo el mundo va a poder tener una cuenta de esa red social, o no todo el mundo le es igual de fácil participar a través de una red social, ¿no? A veces son herramientas que nosotros estamos muy familiarizados con ellas, nosotros las solemos utilizar, pero no es igual para todos los públicos. Muy bien, no sé si tenéis algo que añadir. Sobre el tema de la pobreza digital, yo puedo hablar únicamente por la Universidad de Vigo, pero a nosotros nos sucedió, incluso pues, a ver, es una universidad pública, las tasas son, como sabéis, Extremadura y Galicia son las tasas más bajas de toda España. Y pues cuando se pidieron datos, se hizo una consulta, porque en vez de darles dinero así, se les mandó Bitmifis, que es un aparatito para que tuviesen 104 gigas mensuales durante todo el periodo que estuvimos con campus remoto, los cuales se devolvieron ahora en septiembre. Si volvemos a entrar en esa situación, se volverían a repartir. Fueron como 250. Estaba preguntando ahora, para tener la cifra exacta, no os la puedo dar, pero se repartieron para que os hagáis una idea, los estudiantes en la universidad, nosotros tenemos 23.000. Tampoco es como otras universidades que eso sería nada, ¿no? Pues de esos 23.000, veis, es un porcentaje muy pequeñito, es decir, como un 1% sí que solicitó ayuda para poder seguir los contenidos, la docencia virtual, porque tenían esta problemática. Y esto sucede en general, con lo cual sí que es relevante porque es una forma también de conseguir llegar, si no tienen la posibilidad de conectarse. Y había también alguien que preguntaba por el tema lo he visto así un momento en el chat, problema con los PIUMES, ¿no?, con las personas con necesidades especiales. Aquí se diseñaron unas mascarillas que de hecho yo las estoy usando, que bueno, con la translúcida la zona de los labios, para que pudiesen hacer una lectura en la docencia, no solamente digital, que aquí no hay problema porque estamos sin mascarilla, sino luego ya presencialmente en la modalidad mixta. Que había un problema de desfase, o sea que al final lo digital tampoco es la panacea, porque el docente o el divulgador, quien esté hablando en una charla,
a veces por un tema les llega como desfasado para la lectura de labios. Entonces, bueno, son cosas que se están todavía explorando, sobre las que hay que trabajar muchísimo, porque realmente, bueno, juegan con desventaja y ya que existe tanta tecnología, habrá que intentar mejorar aspectos, ¿no? Que son mejorables y que podemos abordar desde las instituciones. Yo creo que... Perdona. No, yo creo que las instituciones no tenemos bueno, hablo en primera persona plural y ya no tendría que hacerlo, pero las instituciones no tienen la posibilidad de compensar en según qué casos estas desigualdades que hay en aspectos tecnológicos, pero sí que tienen que tenerlo en cuenta a la hora de programar, a la hora de planificar. Hay que tener en cuenta estos elementos y por lo tanto las propuestas que se hagan tienen que ser lo máximo inclusivas posible. Y además, creo que las propuestas tienen que hacerse en base a que promuevan lo que comentaba al principio de la conversación. Estamos en casa, normalmente, en familia, en pareja, en un grupo de convivencia, y tendrían que hacerse las propuestas pensando en grupos de convivencia y no en individuos, a no ser que sea un congreso, evidentemente, un congreso profesional. Pero cuando son propuestas de tipo talleres o actividades que trasladamos de lo presencial a lo digital, tendrían que continuar con esta idea de lo colectivo, porque lo colectivo es lo que funciona mejor. Cuando toda una familia entera, os pondré un ejemplo muy concreto, el Museo de Ciencias Naturales hizo dos propuestas muy interesantes. Una es un trivial, que lo hacen en conjunto varios museos de Barcelona, el Museu Quiz, en un trivial en el cual pueden participar adultos o familias, pero siempre en equipos, nunca de forma individual. Este es un ejemplo para mí muy interesante de cómo se fomenta la participación en grupo. Y otro es una propuesta muy sencilla, pero que lanzó a través de Twitter, que es, tú tienes alguna colección en casa seguro, de lo que sea, por pequeña que sea. Por lo tanto, nosotros te damos elementos de lo que es, para saber qué es una colección, cómo se documenta, cómo se puede clasificar, y tú nos la muestras por Twitter. Fue con una participación no extraordinaria, pero bastante gente participó de esta iniciativa y yo creo que son propuestas sencillas, bastante sencillas de elaboración, pero en cambio que promueven la participación colectiva, que para mí esto es clave, desarrollar este tipo de propuestas, ¿no? Y no tanto propuestas, como, vuelvo a repetir, lo de traspasar lo analógico a lo digital tal cual, ¿no? Bueno, ya está, y ya no sé más. Nada, yo por mi parte solo recalcar que de hecho me parece muy acertado esto que estaba diciendo Pera de trasladar, de volcar, como a veces decimos en periodismo, del papel a lo digital, de lo analógico a lo digital, es algo que no funciona. Y durante años hemos repetido hasta la saciedad y parece que no nos damos cuenta de que no es una cosa que sea exitosa. Nada, solo comentar que yo creo que la brecha existe y que además... yo creo que este año la ciencia nos está atropellando, la ciencia, a todos, a la población, a la ciudadanía, pero también estamos sufriendo un cierto atropello tecnológico, que es lo que estamos hablando. Se ha impuesto por obligación la tecnología en vez de hacerlo de una manera rutinaria, progresiva y demás. Nos ha pasado lo mismo. Lo digital... por lo general no es una opción, no debería ser una opción, sino que se está convirtiendo en una realidad obligada. El problema es que esta realidad obligada deja fuera a mucha gente, porque para mucha gente no es una opción lo digital. Los recursos tecnológicos no son una opción por problemas sociales, económicos, culturales, de acceso, de género incluso, etcétera, etcétera. Entonces, este atropello que estamos sufriendo no tengo yo muy claro que vaya a ayudarnos. Para salir del paso probablemente sí, pero para establecer una tendencia que necesitamos que sea consolidada, pues es lo que decía también antes, no recuerdo si era Sofía o Pera, que no sé si sacar ejemplos y enseñanzas de este año de pandemia es lo más adecuado, porque está siendo todo tan atropellado y tan improvisado y a ver sobre la marcha que no sé qué tal se nos dará cuando intentemos sacar de ahí una cierta planificación. Bueno, la verdad es que no sé si tenemos que sacar conclusiones de futuro a José,
pero no nos queda más remedio. Quiero decir, esto va para largo, vamos a tener que seguir haciendo cosas de estas, y esto hila con muchas de las preguntas que nos están saliendo en el chat, y si os parece acabamos con esta pregunta, me gustaría que contestarais todos en un par de minutos, y es, por un lado hay una pregunta bueno, ahora digo el nombre de la persona que hacía la pregunta, sobre qué características tiene que tenerla, porque hablamos de no basta con trasladar lo real al mundo virtual, pero qué características tiene que tener las cosas para que sean diferentes, ¿no? Yo lo que creo es que como estamos improvisando no tenemos ni idea, ¿no? En museos a lo mejor llevan un tiempo intentando destecnologizarse, a lo mejor Pera nos lo puede contar. Y esto viene al hilo de la pregunta principal, que es ¿y ahora qué? Nos encontramos, por las palabras que decís vosotros y que salen en el chat, en un entorno frío, con saturación y con una ausencia de sorpresa ya porque llevamos muchos meses en esto. Pero nos queda hacer cosas online, porque si no dejamos de hacer cosas. ¿Cuáles son los retos? Si os parece, hago la rueda, son 2 minutos cada uno, que es justo el tiempo que tenemos. Empiezo la rueda con Mónica, Pera, y hacemos el mismo sentido de empezar antes. Mónica, ¿qué nos cuentas? Bueno, realmente no me voy a reiterar, sería conocer bien el público objetivo al que nos dirigimos, porque eso va a variar, hacer que varíe por completo el tipo de soporte y uso de ese soporte que tengamos que emplear. Eso es fundamental, o sea, sin conocimiento del público objetivo no vamos a lanzar nunca un mensaje bien perfilado. Y luego, conscientes de esos hándicaps que señalaba Óscar, que es un poco compilando todo lo que hemos dicho hasta ahora mismo, sobre, que tiene que ver con sobre la saturación, es intentar darle un uso nuevo a cada uno de los soportes con los que ya contamos. Obviamente no podemos elegir digital sí, digital no, el digital está ahí, existen unas, digamos, cauces ahora mismo, unos canales, unas vías, las redes sociales tienen un peso relevante, estamos hoy con el tema de Trump desde ayer por la tarde y lo que tuitea o deja de tuitear, esta mañana nos levantábamos escandalizados con lo que iba diciendo en esta red. Entonces, la penetración actualmente es a través de las redes sociales, es un punto fuerte que deberíamos explotar y mejorar en ese sentido, lo que sería la inversión de nuestro talento o innovación en lo que se puede hacer con las redes, y luego la dimensión más lúdica, porque al final esa dimensión aplicada a la parte experiencial. O sea, yo creo que las claves son público objetivo y dimensión clave experiencial. Conseguir aportar una experiencia al receptor. Gracias. Espera. Bueno, es difícil, haces la pregunta del millón, pero sí, claro. si tenemos la receta... La pregunta la he hecho Iris Alarcón, digo, sí, para darle autoría. Sí, no es que no quiera ser culpable, es una pregunta que suscribo de todas maneras. Perdona, Pera. Sí. No. Yo, bueno, creo que lo digital está ahí, es cierto, pero no hay que tropezar. O sea, no tenemos que correr con el peligro de tropezar. O sea, creo que es imprescindible el análisis, la experimentación, ¿de acuerdo? Hay que experimentar, podemos equivocarnos, pero hay que analizar críticamente lo que vamos a proponer para no hacer propuestas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy concreto. Algún museo internacional, no de ciencias, se ha volcado en la red TikTok. Bueno, bien, está bien. Como divertimento está muy bien, pero no creo que sea TikTok, no sé si va a ser una red que va a perdurar como Facebook o como Twitter, quizás sí, pero me da la impresión de que no es quizá la red social con más futuro para poder generar propuestas con contenido. He puesto este ejemplo y quizá haya alguno otro. Sí que hay propuestas concretas como las que he mencionado anteriormente de uso de redes que son potentes y muy bien hechas, pero no por querer correr se llega antes. Yo creo que sería la conclusión. Gracias, no por correr se llega antes, creo que nos va a servir para todos. José, te toca. Va a ser difícil porque nos pasamos el día corriendo, yo por lo menos, pero bueno, intentamos parar de vez en cuando. Nada, unas ideas muy, muy concretas. Al hilo de lo que decía Pere, yo creo que la clave, que no es sencilla, es aprovechar el momento.
Efectivamente, mucha gente hará, por ejemplo, con TikTok, que no sé el futuro que va a tener. Pero yo recuerdo hace unos años, además un poco en tu ámbito, Pera, hace 5 o 6 años estuve en Barcelona. Recuerdo que la Casa Batlló triunfó muchísimo con un programa basado en Snapchat. No sé si os acordáis de esa red social que ha caído ahora un poco para abajo, pero durante un año lo petó. Lo petó en toda España, creó tendencia, ganó muchísimos seguidores, llegó a muchísimos chavales. Sinceramente no lo he seguido, a lo mejor ya lo he abandonado porque Snapchat ha caído, pero la Casa Batlló supo aprovechar ese momento, supo innovar, supo entretener a la gente y supo agarrarse a esa novedad que a lo mejor luego desapareció y tuvo que buscar otros inventos. Entonces, simplemente que más que pensar en el recorrido que pueden tener las cosas, es aprovechar su momento, aunque sea breve. Y luego, simplemente para no repetir lo que decía Mónica, yo creo que tenemos que intentar compartir mogollón. Al hilo de lo que decía también Mónica al principio de la charla, que me ha encantado y es una realidad como un templo, que no sabemos lo que hace el de al lado muchas veces. Hay una burbuja científica, una burbuja social, pero también una burbuja científica. Entonces hay que tocar la puerta de al lado para ver lo que está haciendo, intentar aprender lo que está haciendo, compartirlo, y si hay 5 personas haciendo algo similar, pues quizás esas 5 personas puedan dedicarse a hacer la misma cosa y no estar un poco todos tan perdidos intentando cosas nuevas cada día, cuando a lo mejor hay 3 o 4 que son las que mejor funcionan. Y en este proceso, fundamental, divertir y entretener. No sé si es un poco una idea un poquito floja, pero yo creo que este año necesitamos divertirnos y entretenernos. Yo no sé si esto va a durar demasiado o no, a lo mejor dentro de 3 años estamos normalizados y volvemos a nuestra vida más seria, por así decirlo. Pero yo creo que la gracia que tuvimos con este Biocomunica al Congreso es que entretuvimos un poco, cambiamos un poco el chip a la gente y nos ayudó. Entonces, todas las opciones que podamos manejar, que generen cierta diversión, cierto aire mental, cierto entretenimiento, van a triunfar, aunque sea puntualmente. Creo que para bien o para mal tenemos que centrarnos en cosas puntuales durante estos meses, porque ver a largo plazo es complicado. José, has dicho 3 años. He dicho 3 años por decir tranquiliza muchísimo cosa, que sean solo 3 años. Todos pensábamos que iba a durar más. Yo no sé si mi subconsciente quería decir incluso 3 meses porque estoy muy cansado, pero... Espero que encima es que viniendo del Carlos III a lo mejor nos da un poco de miedo, ¿sabes? Y las de biotecnología, que en ambos, da igual el ámbito del que hables, nos preocupa mucho. Nos queda muy poquito tiempo. Sofía, ¿cómo lo ves tú? Bueno, es cierto que lo digital y lo presencial, pues cada uno ofrece unas ventajas, unas desventajas, no son iguales y un formato no va a sustituir al otro. Sí que es verdad que en estos momentos lo digital nos ha permitido poder seguir haciendo nuestras actividades. Las claves que preguntaban, pues seguramente no hay unas claves concretas que funcionen siempre, variarán mucho de las circunstancias. Nosotros en este caso, con Ciencia en Casa como ejemplo, pues nos ha funcionado siguiendo un formato muy sencillo de abriendo nuestras casas, transmitiendo una cierta cercanía, ¿no? Del investigador, está en su casa y te está hablando de un ambiente cercano y familiar de ciencia, de investigación. Y hemos aprovechado esta circunstancia que teníamos y ha funcionado por el contexto. A lo mejor más adelante en otro contexto pues tenemos que ir cambiando e ir adaptándolo. Pero bueno, por lo menos hemos conseguido atraer a un público que les hemos ofrecido un contenido, les ha gustado y ahora es cuestión de seguir fidelizándole o siguiendo ofreciéndole contenidos de calidad, ¿no? Yo creo que tenemos esta oportunidad de seguir intentando buscar pues nuevas formas de llegar a ellos con las herramientas que tenemos en función de cada caso, de cuál sea el público al que queramos llegar, por supuesto, y de la situación en la que estemos. Muy bien. Bueno, estupendo. Mónica, Pera, José, Sofía, para mí ha sido estupendo. Yo creo que por los comentarios que había en las redes sociales y en el chat, yo me lo he pasado estupendamente y me habéis hecho pensar y me habéis enseñado cosas. Ahora me gustaría acabar con una pregunta que espero que contestéis en las redes. Tenemos el hashtag de Campus Gutenberg y yo creo que es algo que yo me obligo a mí mismo siempre y me he obligado siempre en el Gutenberg en este ámbito de profesionales. Ahora, ¿cómo monetizamos esto? ¿Cómo hacemos, por ejemplo, gente como yo que se dedica a organizar eventos? ¿Cómo hace para seguir sacando dinero de eso cuando hay menos dinero y parece que se puede hacer todo con 4 duros? No me contestéis después de la publicidad, lo hablamos en Twitter, si os parece. En todo caso, el Campus Gutenberg sigue. Muchas gracias a las personas que han asistido, a los
maravillosos espectadores que hemos tenido que han hecho un montón de preguntas. No hemos podido contestar a todas. Estamos en las redes de todas maneras para seguirlo. Bueno, tenéis por ahí otra sala. Seguid con el Campus Gutenberg, seguimos con el Campus Gutenberg. Un placer. Muchas gracias a todos los ponentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.